En la clase pasada terminamos un ejercicio de una viga, del diseño de una viga, que tenía momento negativo y momento positivo. Entonces, terminamos de diseñarla, decidimos qué armados colocar. Espero que haya quedado muy claro que el acero, bueno, la posición donde debemos de colocar el acero según el signo del momento, que es donde se genera la tensión, y que el armado de las varillas, bueno, pues está a nuestra elección, siempre y cuando cumplamos con la cantidad de acero, o sea, con el área de acero que vayamos a poner. Podemos colocar varillas de un diámetro o de otro, o incluso hacer combinaciones, ¿no? No pasa nada. Eh, Todo depende de las variables de la disponibilidad del acero, de no ocasionar conflictos en los armados cuando hagamos los planos, y para quien lo va a finalmente hacer, pues tratar de pensar en que no cometan errores, de que no tengan equivocaciones, y por eso elegir armados lo más claro posibles, ¿no? Y lo otro, recuerden que tenemos que vigilar, que esto ya no lo hicimos en este ejemplo, pero bueno, se lo recuerdo porque es muy importante, la separación, que cuando elegimos el número de varillas que vamos a colocar, pues tener mucho cuidado de que la separación que quede entre ellas, de acuerdo a las dimensiones disponibles, ¿no? Al espacio disponible, eh, tener mucho en cuenta, acordarse de que la separación debe de verificarse para que los agregados puedan pasar, que el concreto pueda pasar entre las varillas y no tengamos problemas de que falte el recubrimiento, ¿no? Que queden las varillas expuestas. A muchos de ustedes, y bueno, ya lo habrán observado en construcciones y demás, que a veces desimbran los elementos de concreto, y resulta que se ven las varillas, ¿no? Se ve el armado, y eso generalmente es por una mala colocación del concreto, primero, porque no lo vibran, por ejemplo, entonces no fluye el concreto y no pasa, pero a veces también se debe a que los armados son demasiado cerrados, no se cuidó eso, y que aunque le metan el vibrador y todo, pues de todos modos el concreto no puede pasar, y entonces las varillas se ven expuestas. Y eso, obviamente es muy malo, porque lo que hacen en las obras generalmente cuando sucede es que nada más le echan cemento, ¿no? Le echan una mezcla de cemento, de mortero, de cemento con arena, este, y tapan, ¿no? Le decimos en la construcción la maquillan, ¿no? Los maquillan, y le tapan lo que le faltó y ya se ven las varillas cubiertas. Pero acá en el mecanismo de esfuerzos que nosotros sabemos, pues eso no funciona, porque este, si las varillas si en el concreto no hay continuidad, entonces las varillas ahí no están teniendo la adherencia adecuada, y entonces pues, no pueden desarrollar los esfuerzos que nosotros suponemos acá, el trabajo mecánico, digamos, ¿no? De los materiales. Y todos estos esfuerzos que vemos acá en los diagramitas y demás, pues no se pueden desarrollar, no están sucediendo, porque las varillas pues, no están en contacto con la adherencia suficiente con el concreto, y entonces pues, no se transmiten, ¿no? Esos esfuerzos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado ahí cuando les toque a ustedes diseñar, pues tener cuidado en especificar muy bien en los planos todos esos detalles, y vigilarlos, que cumplan, pero sobre todo también cuando les toque estar en obra, ¿no? Que a veces son detalles muy simples que para los albañiles no significan problema, porque cuando les va a pasar que cuando le digan a un maestro albañil, a ver, maestro, póngale el vibrador bien y déjenlo tanto tiempo y colóquelo así, colóquelo acá, etcétera, y luego lo ven que lo está haciendo y no lo está haciendo como le dijeron, este, pues no le importa porque no lo considera importante, ¿no? Y luego, cuando desimbran, pues resulta que pasa eso, que se ven las varillas expuestas, o sea que no hay recubrimiento, y para los albañiles eso no les da mucha importancia tampoco, porque dicen, pues nada más le echamos mezclita y ya, ¿no? Que sí ayuda, claro, ¿no? Pero ya no está quedando el elemento de una sola pieza como nosotros lo suponemos cuando lo estamos diseñando, cuando estamos poniendo este modelo, ¿no? De comportamiento de los esfuerzos de los materiales. Entonces, hay ahí fallas, que si bien están un poco cubiertas, no totalmente, pero un poco cubiertas, con todos nuestros factores de reducción que manejamos acá, en nuestros factores de seguridad y todo, de todos modos, si nos confiamos, pues podemos tener problemas graves que ya todos lo saben, ¿no? Han sucedido
Y Entonces, Miguel, cuando... Sí, dime, tengo una pregunta. dime. Yo he visto que, por ejemplo, en ciertas losas, pues se viene parte de la cubierta, que no sé si sea exactamente, como usted dice, nada más un pequeño recubrimiento o parte del aplanado y queda expuesto a la varilla, ¿no? Pero se viene con trocitos de varilla, o sea, ya se ve que ni siquiera la varilla está completa y se encuentra ya con su grado de carbonatación alto. ¿Ahí cuánto durarían esas losas o qué exactamente como qué tiempo es lo que se le puede dar para arreglarlo o se tiene que volver a colar o qué onda? Porque lo he visto generalmente allá por mi pueblo, bueno, en mi pequeña comunidad, que varias casas están así y también se debe a la humedad, pero no creo que sea solo por eso. Bueno, tú te refieres a ya daños en una losa que han sido Ujú. ocasionados ya por el tiempo, no una losa recién colada, ¿no? Pues sí, no tiene, Sino, no está recién colada, está casi recién colada, o sea, por ejemplo, a lo mucho unos 10 años se ven en construcciones que no tienen tanto y que para mí no las había visto desde hace tiempo prácticamente. sí, mira, no, me refiero a que no recién colada de que la colaste ayer y la estás descimbrando en 15 días, ¿no? No, tú te refieres a losas que ya están ahí, que ya tienen algunos años, como dices, y que de repente se Ujú, empiezan a desprender pedazos de concreto, ¿no? Y que empiezas a ver, se desprende el pedazo de concreto que es precisamente el recubrimiento que quedó abajo y alcanzas a ver las varillas, ¿no? Y como dices, bueno, a veces ya hay corrosión en las varillas y se trae pedacitos, ¿no? De la corrosión. Eso es, definitivamente, eso se debe a humedad, o sea, no hay prácticamente otra razón, ¿no? La losa está expuesta a mucha humedad arriba, generalmente eso debe de pasar en las losas de azotea, este, y son losas de concreto que están expuestas a la humedad directamente arriba porque seguramente hay mucho encharcamiento de agua, ¿no? En las azoteas. Y a veces no se filtra totalmente o a veces se filtra muy lentamente. Y entonces pues va causando corrosión en el acero y provoca también daños en el concreto por sales y sulfatos y demás que trae el agua. Y entonces por eso el concreto o sea, la capa más delgada de concreto, que es el recubrimiento de la parte inferior, pues es el que se va desprendiendo, ¿no? Y como el acero de adentro estuvo en contacto con agua también, pues ya tiene corrosión y también se le desprenden pedazos. Esos son daños justamente causados por el agua, ¿no? Por la humedad. Entonces, no quiere decir que la losa se vaya a caer, ¿no? Precisamente lo que decimos. Ahí entran estos factores que nosotros usamos de seguridad y de resistencia, que pues, simplemente acuérdense, por ejemplo, ¿no? En el concreto, este, ¿se acuerdan de esto, de los constantes de fricción? El concreto lo fabricamos de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, esa es su resistencia a la compresión. Pero fíjense la resistencia que usamos en el cálculo, 170, ¿no? Esto es con lo que nosotros diseñamos y calculamos. Entonces, aquí simplemente ya hay una reserva, ¿no? De resistencia. Luego, a las cargas, pues las aumentamos, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser también, porque eso es, bueno, esto es un diseño bien hecho y considerando todo lo que dicen los reglamentos. A lo mejor en un pueblo, en una comunidad chica, y bueno, y aquí en las ciudades también, cuando las construcciones las hacen los albañiles sin intervención de un ingeniero, las losas ni siquiera las diseñan, ¿no? Ustedes saben que los albañiles ya han visto, ya han hecho tantas losas de casas y para claros más o menos parecidos y demás de casas, que entonces ya lo hacen por receta y dicen, pues la losa es de 10, la vamos a hacer de 10 y le vamos a poner las varillas a cada 25 o a cada 20 centímetros, varilla de 3 octavos y ya. ¿Por qué? Pues porque así hemos hecho muchas losas y a ninguna se ha caído, ninguna le ha pasado nada y así las he hecho siempre, ¿no? Incluso hay albañiles que pues se atreven a poner el acero hasta más cercano, ¿no? Demasiado, a veces a cada 15 centímetros, 12 centímetros, porque así han hecho unas, y otros que lo ponen demasiado separado, a 30, 35, porque así han hecho ellos otras, y, y aparentemente pues, no les pasa nada, y ahí están, ¿no? Digo, en realidad entonces esos elementos, pues nadie los diseñó, ellos los están copiando de otros trabajos que han hecho.
Y lo que hemos dicho, bueno, pues muchos, no todos, pero la mayoría de los obreros, de los albañiles, pues no saben nada de resistencias, ni de esto que nosotros estamos acá estudiando, ni de los diagramas de esfuerzos, ni de cómo se comporta la losa, ni qué está pasando adentro de la losa con el acero, ni con el concreto. ¿Verdad? Ellos simplemente reproducen algo que han hecho muchas veces y que pues aparentemente funciona, no da problemas y así lo hacen, ¿no? Eh, y efectivamente funcionan mientras no cambiemos, si es una casa, pues mientras no le cambiemos los claros y sean claros gigantes. Ustedes saben que un claro común en una casa no pasa de 5 metros en la mayoría de los casos. Eh, y en la mayoría de los casos de casas de habitación, pues son claros de habitaciones de 4x3, de 3x3, de 4x4, ¿no? Y ya eso ya son espacios grandes. Este, entonces, pues las losas como las cuelan y las arman, pues siguen funcionando. Y además porque las cargas, pues tampoco son en una casa habitación, ¿no? Y si son losas de azotea, pues sabemos más que en las azoteas, pues en teoría no tenemos prácticamente nada de carga, y menos si las azoteas las hacen sin los acabados adecuados, y que ahí es donde empiezan los problemas con el agua, ¿no? Una azotea en muchos lugares cuelan la losa y, y la dejan así, horizontal, recta, con unas pendientes muy pequeñitas, entonces ese concreto queda un poco poroso. Todos los concretos se agrietan, eso también ya lo comentamos, absolutamente todos los concretos se agrietan. Obviamente controlamos el agrietado, no puede agrietarse demasiado porque entonces ya es un elemento que está fallando, pero, eh, pero sí hay un agrietamiento normal, digamos, del material como tal, simplemente por la temperatura, ¿no? Por la contracción y dilatación, pues hay un agrietamiento pequeño. Pero ese agrietamiento, si lo dejamos expuesto al agua, y además al agua, no nada más de cuando llueve tantito y se quita, sino el agua que se queda estancada por días, pues claro que el agua poco a poco va penetrando por ahí, ¿no? Entonces, hay muchas construcciones de losas de azotea, sobre todo, repito, que nada más cuelan la losa y ya, el puro concreto, no tiene ningún otro tipo de recubrimiento arriba, no tiene la suficiente pendiente, entonces llueve y se encharca mucho el agua arriba y dura días ahí encharcada hasta que se evapora, ¿no? Y entonces toda esa agua pues, poco a poco se va filtrando y va causando esos daños a los que te refieres, ¿no? Que ya a través del tiempo, de los meses, los años, pues empieza a causar corrosión en las varillas por dentro, se empieza a desprender del recubrimiento concreto, eh, y aún así la losa ahí está, ¿no? No quiere decir que se vaya a caer, porque pues está funcionando toda su reserva, ¿no? De resistencia. Pero si ese daño continúa y es permanente, pues va a llegar un momento en que la losa se va a quitar más y se puede empezar a colgar porque el acero pues, empieza a fluir, ¿no? Porque ya incluso su sección transversal pues, ya se disminuyó por la corrosión y lo que era una varilla de 2/8, pues termina siendo una varilla de 3/16, ¿no? Entonces ya no puede resistir las cargas. Eh, la solución a daños como ese, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían para solucionarlo si los problemas en un elemento concreto como ese? Pues primero checar si se necesita sellar por encima la losa, ¿no? Para que ya no siga habiendo filtración. Sí, o sea, lo primero pues, justamente es eliminar la fuente del problema, ¿no? Y la fuente del problema generalmente en esos casos es el agua. Entonces, pues checar en la azotea, a ver por qué se está encharcando. Bueno, y saben que a veces es algo bien simple y bien curioso y que nadie hace, es que hay muchos lugares en donde la gente nunca sube a su azotea, o sube una o dos veces al año, y nunca se dan cuenta que las bajadas de agua están tapadas, ¿no? Por ejemplo. Este,
Y si las bajadas de agua están tapadas, pues por mucha pendiente que tenga, pues si no tiene para dónde irse el agua, pues ahí se va a quedar, ¿no? Encharcada. Entonces, eso pues hay que encargárselo a la gente, o sea, la gente tiene que estar consciente que periódicamente hay que subir a la azotea, sobre todo obviamente en la época de lluvias, a vigilar que las bajadas que tiene, pues no estén tapadas, muy común, ¿no? Por la basura, las hojas de los árboles, etcétera, etcétera, y se acumulan y se tapan, ¿no? Entonces, pues eso es algo muy sencillo, ¿no? Recomendarle a la gente, pues, sube a tu azotea de vez en cuando, sobre todo consciente de que tiene que estar limpio y que el agua corra, ¿no? Pero bueno, supongamos que no es eso, supongamos que el agua no está corriendo en la azotea porque la azotea no tiene pendientes adecuados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues corregir eso en la azotea, ¿no? Darle pendientes. ¿Cómo le pueden dar pendiente a una azotea? Se Entonces, utiliza un material ligero. Se utiliza un material ligero, no recuerdo. Creo que es hasta como tipo madera y se impermeabiliza por la parte de arriba. Bueno, hay varios métodos, ¿no? El más común, sí, efectivamente, tenemos que usar materiales ligeros porque no le podemos poner mucha carga adicional a la losa, ¿no? Porque ya sabemos qué pasa si le cargamos demasiado. A lo mejor la losa no está, como decíamos hace rato, a lo mejor ni siquiera está diseñada. Entonces, pues, no nos podemos arriesgar a ponerle mucha carga. Pero bueno, las soluciones son usar un material ligero para darle las pendientes. Un acabado de una losa de azotea tradicional, común, que no implica gran ciencia, es rellenar con un material inerte, ligero, como el tepetate, por ejemplo, ¿no? Incluso en muchos lugares así hasta lo conocen, tepetate de grano, porque hay un tepetate fino, que su granulometría es muy pequeñita, por eso es fino, es con polvo, y hay un tepetate con una granulometría más grande, que le dicen así, tepetate de grano, que bueno, es más ligero, su peso específico es menor, porque pues, al ser el grano más grande, la granometría más grande, tiene más huecos, ¿no? Entonces, este, pesa menos. Entonces, ese se usa muy comúnmente en la azotea. ¿Por qué es en especial? Por dos razones o tres bases. Es un material que se consigue muy fácil en ciertas zonas, ¿no? Es un material ligero, repito, y tercero, es inerte. Esto es, no tiene contenido orgánico. Y entonces, al ser inerte, no hace que prolifere el crecimiento de plantas, ni de hongos, ni de cosas así. Entonces, por eso es muy usado, ¿no? Muy adecuado para usarlo como relleno. Entonces, se coloca tepetate en la azotea y pues se identifica cuáles pueden ser las pendientes hacia las bajadas y entonces, bueno, este material se le da a la pendiente, se hacen como taludes, ¿no? Digamos, en la azotea y se va rellenando una parte y se va dejando, se va degradando hacia la bajada y encima de ese material, bueno, se compacta, ¿no? Con un pisón y encima de ese material se sella con una mezcla de mortero de aproximadamente 3 4 centímetros de espesor, un mortero pobre. Entonces, hagan de cuenta que están colando como un firmecito arriba del relleno de tepetate. Y ese mortero, ahí hay opciones. Ese mortero que estamos colocando encima, te repito, es como si pusiéramos un firmecito delgadito encima de todo el tepetate de la losa. Eh, lo podemos dejar nada más y entonces sellarlo con un impermeabilizante, un impermeabilizante comercial, que ustedes saben que son como si fuera pintura nada más, pero que tienen, no es, la diferencia con una pintura es que el impermeabilizante tiene más contenido de resina y es un poco más elástico, entonces sella y genera como una membrana, ¿no? Entonces el agua no penetra y pues escurre. Y como ya le dimos la pendiente suficiente con el tepetate, pues entonces el agua ya no se va a acumular, pues de inmediato va a escurrir y se va a ir a la bajada. Entonces ya evitamos el problema de que se acumule, ¿no? Y si el agua no se acumula, no se puede filtrar. Entonces, después de
esa capa de mortero que le ponemos, pues le podemos poner el permeabilizante. O el método todavía también tradicional es que después del mortero se coloca un enladrillado. Se utilizan ladrillos delgaditos de barro, que seguramente también todos los han visto. Se el bolillo, así se llama, en tres bolillos, que son como cuatrapeados, ¿no? Como cruzados. ¿Por qué se colocan así como cruzados? Bueno, eso les da, provoca que el ladrillo, el acomodo del ladrillo haga que tenga una cierta flexibilidad, ¿no? Por eso se colocan así. Entonces, se le coloca el ladrillo pegado con mortero, ¿no? No es cierto, no es con mortero, se pega con cemento, con arena, ¿no? Y se pega en el mortero, en esa capa de mortero que pusimos. Y el enladrillado al final, encima del ladrillado, ya no se pone un lechado, así se le llama, de puro cemento, de cemento con arena muy fina, y se baña se sella, digamos, ¿no? Todo el ladrillo. Así. Entonces, bueno, toda la azotea. Con el tiempo, eso gris, ese lechadeado delgadito, como muy delgadito, con el tiempo incluso hasta se levanta y se le va cayendo, digamos. Pero cumplió su función porque lo que está haciendo es que se mete entre las juntas de los ladrillos, y eso que se mete entre las juntas, desde sí ya no se va, se queda. Y además alcanzó a tapar la porosidad que pueda tener el ladrillo. Entonces, aunque aparentemente por arriba se desgaste y se borre lo gris y se vea ya el ladrillo, en realidad sí cumplió su función, que selló la porosidad y selló las juntas. Y el ladrillo tiene dos razones. La primera es que, bueno, nos brinda una superficie más lisa arriba para que precisamente el agua escurra y demás. Y segunda función es que es térmico, es un aislante térmico. Provoca el barro cocido, no permite el paso del calor, ¿no? En época de calor. O no permite la salida del frío en época de... Perdón, al revés, no permite la salida de calor de adentro hacia afuera en época de frío, y no permite la entrada del calor hacia adentro en la época de calor. Entonces, es un aislante térmico el ladrillo. Entonces, un acabado de azotea con materiales tradicionales se puede hacer así. Se hace un relleno con tepetate para darle las pendientes adecuadas, con bastante inclinación, para que el secreto del agua siempre, si queremos luchar contra el agua, es hacerla que corra, ¿no? Dejarla ir, no tratar de detenerla. Le damos las pendientes que se vaya hacia las salidas, ¿no? Las bajadas. Y entonces, eso lo logramos con el tepetate, le ponemos el mortero encima, y luego le ponemos el ladrillo, y finalmente le sellamos con cemento, con lechadeado de cemento, y una azotea bien hecha así, terminada, no necesita jamás que le impermeabilicen, porque siempre va a tener, el agua siempre va a correr, no le vamos a dar tiempo de que se filtre. Y aunque se quisiera filtrar, pues tiene que estar tres capas, ¿no? de elementos, que es la del ladrillo, la del mortero, y luego el tepetate no se opone, pero luego la losa, ¿no? También se opone. Entonces, es muy difícil. Si una losa está bien hecha, bien con ese sistema, puede durar muchísimos años sin que tenga ningún problema de humedad. ¿Por qué no lo hacen así en la mayoría, sobre todo ahora, en la mayoría de las casas, sobre todo en las casas de interés social y las casas que hacen en serie? Pues simplemente por el costo, ¿no? Porque pues, implica más materiales y más mano de obra, y sale muy caro terminar la azotea así. Entonces, lo que hacen en la mayoría de las casas es que tratan de darle, al momento de colar la losa, tratan de darle la pendiente ahí en el colado, ¿no? Pero ¿qué logra? Pues una pendiente muy pequeñita. Porque, pues imagínense, si la losa es de 8 o 10 centímetros de espesor, pues para darle una pendiente hacia una bajada que está a 4 metros de distancia, tendríamos que disminuir, o sea, allá en donde está la bajada de agua, la tendríamos que disminuir a 4 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, pues no podemos hacer una losa de 4 centímetros. Entonces, le hacen unas pendientes mínimas
que tal vez es 1 centímetro nada más, acá en el centro es de 10 centímetros la losa y en la orilla, en el tubo, es de 9, ¿no? Pero ese centímetro en 4 metros de distancia, pues es nada para el agua, ¿no? El agua corre muy lento y más bien tiende a encharcarse. Y luego además, si la losa no está bien nivelada, ¿no? Al momento de colar, eso también sucede, porque los colados pues, los hacen rápido y entonces le dejan como vados, ¿no? Entonces esos vados hacen que tenga encharcamientos intermedios y esos charcos arriba, pues ahí se quedan, ¿no? El agua ahí se queda hasta que se evapora o hasta que se filtra. Entonces, todos esos errores, esos detalles, que son los que con el tiempo, pues provocan las humedades por dentro, se bota el yeso, si es que tiene un yeso en la azotea, en la losa, y aparte del yeso, pues provoca lo que comentaba su compañera Goretti, que este, después de varios años, pues ya es el concreto el que se desprende, ya no nada más el yeso, sino el concreto se desprende, y el acero adentro, pues ya está con corrosión, ¿no? Ya está oxidado y corroído, porque siempre está en contacto con agua. Hay otros materiales ligeros para lograr las pendientes, no tiene que ser el tepetate. Hay un concreto celular, así se llama. Es un concreto que tiene, es una mezcla de cemento con arena, pero tiene un agregado, a veces son unas partículas de plástico, a veces son partículas de espuma de poliestireno, ¿no? Lo que conocemos como unicel. Y se hace una mezcla de concreto con eso, y entonces ese contenido de esas partículas, de esos agregados, que no pesan, pues lo hacen un concreto muy ligero, como esponjoso. Y ese se puede usar también, pesa muy poquito, y nos da el volumen suficiente para poder hacer las pendientes, en vez del tepetate. Y además, es una mezcla de concreto ligero, que es muy permeable, perdón, que es muy impermeable. Eh, Entonces podemos poner eso y después le podemos poner impermeabilizante para sellarlo y ese sistema pues también puede durar un buen rato. Nada más que ese concreto pues, no es barato, ¿no? El utilizarlo sería cosa de comparar costos, a lo mejor cuesta lo mismo que hacer todo el otro proceso de tepetate, ladrillo y mortero. A lo mejor se equilibran, pero el del concreto celular aligerado pues es más rápido, ¿no? El problema de usar impermeabilizantes es que los impermeabilizantes se degradan con el sol. Ustedes seguramente en sus casas y conocerán gente que tiene que estar impermeabilizando cada 3 años, cada 2 años, cada 4 años, porque el impermeabilizante de repente ya se desaparece, ¿no? Y esto es porque el sol, los rayos ultravioleta, pues, lo van degradando hasta que se borra, ¿no? Entonces hay que volver a impermeabilizar. Y eso, bueno, pues es un gasto, ¿no? De mantenimiento que suele ser caro si la azotea es muy grande. En cambio, con el sistema que les digo, bueno, pues lo hacen una vez y ni siquiera impermeabilizante necesitan. Y si está bien hecho, puede durar decenas de años sin que jamás vuelvan a gastar, ¿no? En impermeabilizante. Entonces, bueno, son detalles de proceso constructivo que finalmente pues, nos causan, si no están bien hechos, nos causan problemas, nos causan muy mal aspecto, nos causan gastos periódicos, y pues muchas molestias, ¿no? Pues a nadie le gusta que adentro de su casa esté goteando, ¿no? Cuando en la época de lluvias. Eh, ¿Por qué se hacen al principio mal? Bueno, pues casi siempre es por falta de presupuesto, por querer hacerlo barato. O por falta de conocimiento también se puede dar, ¿no? Es muy común, y piensan que ya con la losa, ya tengo la losa ya con eso. Este, pero el agua encharcada siempre va a causar problemas. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, esto que estamos platicando tiene que ver con la clase porque pues, finalmente es concreto, ¿no? De lo que estamos hablando son elementos de concreto y es parte del cuidado que tenemos que tener con ellos para que funcionen como nosotros estamos suponiendo, ¿no? Porque en todos estos cálculos que hacemos en el diseño, pues estamos suponiendo que el concreto se va a comportar de una manera, pero si al momento en el proceso constructivo no tenemos esos cuidados, pues entonces va a llegar un momento en que el concreto no se va a comportar como está diseñado y nos puede causar problemas.
que ya salen de nuestra responsabilidad, ¿no? Porque si ustedes diseñaron y calcularon una construcción y la construyeron de la manera equivocada, pues ya no les pueden echar la culpa, ¿no? De que haya fallado la losa o que haya fallado la viga o la columna por diseño, sino que pues sus problemas los está teniendo, pero por cuestiones constructivas. Hace rato cuando empecé a hablar de esto, les decía que, bueno, al momento de cimbrar un elemento, ¿no? Que acabamos de colar y le quitamos la cimbra, pues otra vez vuelve a ser común que si no estuvo bien vibrado, que si el concreto no era lo suficientemente fluido, o que si el armado no estaba lo suficientemente abierto para dejar pasar el concreto, pues desimbramos, quitamos la cimbra y resulta que las varillas están expuestas en algunas zonas y entonces pues lo que hacemos es echarle mezcla de concreto, ¿no? De cemento con arena y rellenarle esos huecos que quedaron ahí. Eso sirve, sí, funciona, pero ya no estamos teniendo un concreto uniforme, homogéneo, y claro que tiene una cierta afectación en el comportamiento. Muchas estructuras han tenido esos problemas constructivos. Bueno, pues es la manera de solucionarlo cuando no es muy grave. Cuando es muy grave, pues se tiene que demoler el elemento y volverlo a colar. No hay, no hay otra solución, ¿no? Sobre todo cuando se trata de elementos estructurales importantes como columnas o traves, ¿no? De un edificio. Si suceden esas cosas, que sí suceder, se tiene ahí quien esté supervisando la obra tiene que tomar la decisión y demoler el elemento y volverlo a colar. Y entre más pronto lo demuelan mejor porque no le dan tiempo que el concreto endurezca tanto, ¿no? Entonces lo pueden demoler más fácil. Si el elemento no se ha esforzado, o sea, si todavía no tenía las cargas, estaba cargado todavía, pues entonces el acero se puede volver a usar, ¿no? Porque no le dimos tiempo. Si el elemento estructural que tiene esos problemas ya estuvo esforzado, ya le habían colado incluso la losa y la trave y entonces ya estaba cargando, el acero ya estaba trabajando y está esforzado, y entonces en algunos casos ahí se tiene que hacer un análisis, pero en algunos casos el acero ya tampoco se puede usar. Tenemos que poner el armado otra vez nuevo, que no podemos usar un acero que ya estuvo esforzado y volverlo a considerar como nuevo. Pero bueno, eso ya es un caso extremo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Siguiendo con el tema, antes de continuar con el subtema que sigue. Ahí se puede hacer un contrato también legal para... ¿Alguna? Bueno, ¿mande? A ver, Goretti, no te entendimos. Ah, perdón. Que usted como ingeniero sabe si se... Bueno, si usted recomienda que se haga contrato también para evitar cualquier lío por... En tal caso como dijo hace ratito. Este... ¿Cómo me explico? Un contrato por las condiciones climáticas, porque ya ve que luego le echan como que la culpa al ingeniero cuando se trata más que nada ya de otras condiciones o responsabilidades del dueño. Sí, bueno, depende de cuál sea tu acción como ingeniero, ¿no? O sea, una cosa es que seas el calculista y diseñador y que el que construya sea otro. Entonces ahí tu responsabilidad como calculista y diseñador termina hasta donde las cosas se hacen como tú dices, ¿no? Tú haces un cálculo, un diseño de una estructura y tú entregaste planos estructurales muy específicos con dimensiones, armados, etcétera, y especificaciones, y el que construye lo hace diferente a lo que tú estás diciendo, bueno, tu responsabilidad termina ahí. O sea, si tú dijiste que una trave llevaba 10 varillas y el que construyó nada más le puso 8, y después con el tiempo resultan problemas,
no te pueden responsabilizar a ti, ¿no? Porque tú tienes los documentos que digan, ok, a ver, mi proyecto, mi plano, mi cálculo decía 10, y aquí, a ver, le rompemos, descubrimos, contamos, y resulta que nada más tiene 8, y por eso se daña. Entonces ahí la responsabilidad es del que construye. Ahora, si tú eres el que construye, bueno, ya depende de ahí de la relación laboral que tengas con el dueño de la construcción. Si él te está contratando para construir, generalmente se hace un contrato, claro. Y en el contrato, ustedes tienen que ser muy cuidadosos de especificar en sus cláusulas, pues, qué es responsabilidad de ustedes y qué es responsabilidad y qué no es responsabilidad de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes como constructores, si nada más están construyendo, en alguna cláusula del contrato, ustedes deben de indicar que ustedes van a construir la estructura de acuerdo a un plano estructural entregado por el calculista, ¿no? A lo mejor el calculista no son ustedes, es otra persona. Entonces, pueden poner una cláusula donde diga que ustedes están haciendo la construcción de acuerdo a lo que dice el calculista. Y que si hay una falla en el cálculo, si en el plano del calculista dice 10 varillas, ustedes construyeron y colocaron 10 varillas, y el elemento tuvo un problema, bueno, no es problema de ustedes como constructores, sino va a ser problema del calculista porque lo calculó mal, ¿no? Las demás cláusulas del contrato pues van a tener que ver con calidades de materiales, acabados, o sea que ustedes son responsables de eso. Si dice que el concreto que deben de usar es 250 y ustedes cuando están construyendo por querer ahorrar dinero le ponen concreto de 200 nada más, pues entonces ahí sí es responsabilidad de ustedes, ¿no? Entonces en las cláusulas pues deben de especificar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué van a seguir, ¿no? Si ustedes no calcularon, bueno, pues van a seguir el cálculo de otro. ¿Qué especificaciones quiere el cliente? ¿No? Respecto a acabados, que eso es algo también en lo que en una construcción siempre hay muchos conflictos, que ustedes dicen que el acabado de las paredes va a ser de yeso y el cliente no sabe qué es el yeso y él se imagina que el yeso es otra cosa. Y entonces cuando ustedes ya le terminaron la construcción, entra a la construcción y dice, oye, eso que está en las paredes, ¿qué es? No, pues es yeso, ¿no? Así le pusimos en el contrato. Y él va a decir, no, es que yo creí que el yeso era ¿no? Y les enseño otra cosa. Pues entonces ahí hay un problema. Pero como en el contrato ustedes pusieron yeso, pues es yeso y punto, ¿no? Ya es problema del cliente si él pensó que el yeso era mármol, ¿no? En fin, detalles de esos, pero también puede haber cláusulas en donde ustedes se eximan de responsabilidad en el caso de un mal uso de la estructura, ¿no? No sé, por ejemplo, que lo que estamos diciendo, ¿no? Que en la azotea sea nada más una azotea, pero el cliente ustedes terminan la construcción y el cliente decide esa azotea usarla como bodega, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empieza a subir cosas y las empieza a almacenar ahí arriba. Bueno, pues eso ya, y si la losa tiene un problema, ustedes ya no son responsables, ni el calculista tampoco, ¿no? Porque es el uso que le está dando el cliente, que no es el uso de la estructura que ustedes estaban haciendo. Si era una casa habitación o eran unas oficinas, pues no deben de usarla como bodega. En fin, detalles como ese, ¿no? Ahora, desastres naturales, bueno, ustedes ya lo saben que en los cálculos y diseños nosotros consideramos cargas accidentales y consideramos las cargas de un sismo, de vientos en el caso de huracanes, si la construcción está en la costa, consideramos vientos máximos, etcétera, etcétera. Pero si sucede un evento fortuito adicional a eso o diferente a eso, pues no, ustedes tampoco tienen la responsabilidad, ¿no? No sé, digo, se me ocurre, no sé, se cae un árbol gigantesco encima de la casa y rompe la losa, pues ya ustedes ahí no les puede reclamar el cliente diciendo, oye, la casa que me hiciste, le hiciste mal porque no soportó el arbolazo, ¿no? Eso ya no entra, ¿no? Dentro de su responsabilidad. Pero lo que sí entra, bueno, es que no le hayan dejado las bajadas de agua suficientes y el agua no pueda salir, porque esa es la otra razón también por la que se acumula el agua en las azoteas.
tienen una azotea de 200 metros cuadrados y le ponen un solo tubito de bajada y nada más un tubito de 2 pulgadas, ¿no? Y por ahí pretenden que se vaya todo el agua de una azotea de 200 metros. Eso claro que es un error del constructor. Entonces ahí sí les pueden reclamar, porque pues como ingenieros deben de saber que hay un cálculo hidráulico, ¿no? Y además ni siquiera hay que calcularlo, es casi una regla, ¿no? Mínima, de un cierto diámetro de bajada por una cierta cada cantidad de metros cuadrados, ¿no? de área expuesta a la lluvia, ¿no? Al agua. Entonces, si no cumplen con eso mínimo, pues es un error de ustedes y se los pueden reclamar. En fin, todo este tipo de cosas sí les pueden reclamar o ustedes las pueden prever en un contrato. Entonces, sí es muy recomendable hacer un contrato con un cliente cuando van a hacer una construcción, sobre todo si la construcción es de mucho dinero, porque quedan protegidos los dos. Tanto queda protegido el cliente como ustedes, como profesionistas. Entonces, sí, más vale tener un contrato y vigilar muy bien las cláusulas, ¿no? ¿Qué dice y qué no dice el contrato? Abusados con eso también, cuando un cliente les diga que ya tiene el contrato y nada más digan, fírmele, jamás vayan a firmar algo que no lean. Y si hay alguna cláusula que no le entienden o que les parece así como muy del lado del cliente o que los compromete a algo, pues siempre aclararla o incluso consultar con alguien que sepa un poco más de leyes, ¿no? Que tenga más experiencia. Y que le pregunten, oye, a ver, esta cláusula que le puso ahí, ¿a qué me compromete? Yo siento que me está comprometiendo mucho o que está muy para el lado del cliente. Y antes de firmarlo, pues aclararlo y eliminarla o cambiarla, ¿no? La cláusula. Porque una vez que firman el contrato, ya no se puede modificar. Y si pasa algo, pues ya es un documento legal, ¿no? Con el que el cliente les puede exigir reparación del daño o los puede demandar por una cierta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado nada más con los documentos legales. Y en realidad es muy sencillo, no hay que tenerles miedo, nada más es de leerlos bien, entenderles bien y no firmar nada hasta que esté todo bien comprendido, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Boret. Sí, Inge, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra? Bueno, si no hay más preguntas, pues ya se nos fue el tiempo con esta plática, pero bueno, creo que es provechosa, es parte también tiene que ver con esto de las estructuras de concreto. Dejamos entonces este tema para no repetir, lo dejamos para la siguiente clase. Entonces aquí terminamos y nos vemos en la siguiente. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.